Entonces, vamos a comenzar la grabación y hoy vamos a trabajar, pues, un tema importante, ¿cierto? Que nos compete a todos y que se trata como de que aprendamos como acompañar esos procesos de nuestros niños y nuestras niñas. Y haciendo énfasis sobre todo pues en esta condición de virtualidad. ¿Listo? Entonces, ¿cómo acompañar estos procesos desde la virtualidad? Comencemos porque pues nuestros niños, que cuánto quisiéramos, ¿cierto? Y la mayoría de los padres hemos pensado en cualquier momento de la vida, sobre todo cuando estamos esperando un hijo, hemos pensado qué rico que estos niños vinieran con un manual de instrucciones, cómo sería de maravilloso que vinieran con un manual de instrucciones y que pues eso facilitaría muchísimo, muchísimo cumplir pues como nuestra tarea, nuestro rol, no sería sino estarlo leyendo, ¿cierto? Qué bueno eso. Además que eso nos posibilitaría ser excelentes padres, podríamos cumplir el deseo de ser los mejores papás, porque siempre que viene un hijo, pues con seguridad que todos estamos pensando, quiero ser el mejor papá y quiero que mi hijo sea muy exitoso, ¿cierto? Pero esa realidad pues no existe, ¿cierto? Ese anhelado manual de instrucciones no existe. ¿Por qué? Porque cada uno de nuestros hijos es único, ¿cierto? Así tengamos uno, dos, tres. Ya en las familias me pasan de 3 hijos, pero inclusive familias pues como las de antes, como la mía, que éramos 7, 7 hijos, 7 todos tan diferentes, ¿cierto? Porque esa es la naturaleza del ser humano, ser únicos, ¿cierto? Y desde que nacen los niños, ellos, pues uno va observando una evidencia que viene pues como con un estilo muy particular, con su propia manera de ser. Entonces, ya de ahí en adelante, depende mucho en ese crecimiento de nuestros hijos que viene pues, con su potencial, con su temperamento, pero que va a influir muchísimo, como todo ese ambiente que le propiciamos al niño, es sobre todo esos lazos, esos vínculos emocionales que construimos con este niño. Eso va a influir bastante. Entonces, y van a influir pues como todas las vivencias que tenemos como familia, ¿cierto? Por eso, aún habiendo varios hijos en la casa, todos tan distintos. ¿Cierto que sí? Y decimos, pero ¿por qué? ¿Cierto? ¿Y por qué esté así? Y criados con la misma mamá, con el mismo papá, y todos son muy diferentes, ¿cierto? Por eso es importante en esa construcción y en esos lazos que vamos creando con los niños, lazos emocionales, priorizar ese desarrollo, ese fortalecimiento de las emociones, ¿cierto? Los niños ahora en esta cuarentena pues están sin poder ver los amigos, ¿cierto? Llevamos más de un año encerraditos en casa, con muy pocas posibilidades de compartir con otros compañeritos, sin salir a la calle y pues con la responsabilidad de conectarnos y seguir el proceso escolar, seguir estudiando con las herramientas que podamos tener en la casa, ¿cierto? Entonces, priorizar emociones es importantísimo. Ustedes saben las consecuencias que ha tenido esta situación de estar en la casa más de un año. Entonces, es necesario que como nos acompañantes y como cuidadores tengamos muy presente que hay que encontrar espacios para que los niños hablen, ¿cierto? Que puedan hablar de eso que siento, que puedan compartir, que identifiquen esas emociones, que estoy aburrido, entonces si estoy aburrido, ¿por qué estoy aburrido? Y aparte como que posibilitar que el niño piense y se responsabilice de su autocuidado. Eso hace parte del desarrollo del autocuidado. Permitir que el niño exprese, pero además posibilitar que él también encuentre estrategias para salir de ese aburrimiento, ¿cierto? ¿Qué puedes hacer?
¿cómo crees que puedes entonces encontrar alguna actividad que te pueda distraer, alguna actividad que te ayude a salir de lo que te está causando esa aburrición, esa tristeza, el estrés, ¿cierto? Entonces, vamos posibilitando autocuidado, responsabilidad de su propia salud, ¿cierto? Y eso es importante, iniciarlo desde temprana edad y en especial en la edad en la que están nuestros niños de segundo, es como en la edad en la que ellos más hacen conciencia de cómo yo debo responder por las cosas que me tocan, por mi propia salud, por mi estudio, por mis actividades y rutinas diarias. ¿Cierto? Entonces, esta partecita como que siempre trabajarla generando eso, desarrollo de inteligencia emocional. Eh, por ejemplo, que aprendan, dejamos que se vistan solitos, ¿cierto? Que escojan su ropa, dejamos que se organicen con sus útiles y ya entonces, como enseguida vamos a mirar cómo acompañar entonces ya ese proceso escolar desde la casa, como estrategias muy positivas, muy asertivas, para que permitamos ese desarrollo de ese autocuidado y de esa responsabilidad que queremos que ellos vayan trabajando. Isa, te doy la palabra. Gracias. Bueno, buenos días. Mi nombre es Isabel. Yo soy la profesional de apoyo de la Secretaría de Educación que acompaña desde el programa UAI, Unidad de Atención Integral. ¿Me escuchan bien, María? Sí. Sí, señor. Bueno, entonces, a partir de todo lo que nos dice María Teresa, es muy importante entonces que pensemos en lo que sería ese primer elemento que ella nos acaba de describir, que es identificar las emociones de nuestros hijos, ¿cierto? A partir de nosotros tener en cuenta que no hay emociones buenas o malas, sino que todas las emociones nosotros como papás debemos ayudarles o aportarles a nuestros hijos los elementos para manejarlas. ¿Por qué me refiero a que no hay emociones buenas o malas? Porque si bien los niños pueden sentir rabia, es normal sentir rabia, es normal sentir enojo, es normal sentir muchas de esas emociones, pero lo importante no es sentir la rabia, lo importante es saber qué hacemos cuando tenemos rabia, ¿cierto? ¿Qué elementos tengo yo para manejar esa rabia? Cuando yo me enojo, pues no llegar hasta el golpe. Y entonces a partir de allí es cuando yo empiezo a identificar si realmente tengo los elementos necesarios para manejar esas emociones o no. Ese es el primer elemento. Ahora el segundo, vamos a respetar la individualidad, lo que decía María Teresa. Todos somos diferentes. Entonces, ¿qué nos motiva? ¿Qué es lo que nos motiva? ¿Por qué es importante encontrar lo que nos motiva? Porque resulta que la motivación es la gasolina del cerebro, ¿cierto? Cuando nosotros nos motivan, nos gustan las cosas, tenemos ganas de hacer esas cosas. Entonces, todos los estudiantes pueden aprender, absolutamente todos, pero no todos aprenden el mismo día ni de la misma manera. Todos tenemos cosas diferentes que nos gustan, no todos somos buenos para todo. Hay algunos que somos mejores en algunas cosas que otras y si no pensemos en nosotros mismos. Entonces, a partir de allí es importante que ustedes empiecen a identificar cómo aprende su hijo, esas características iniciales de saber para qué realmente es bueno mi hijo, en qué es totalmente independiente, pero en qué necesita también ayuda. ¿Cuáles son esas materias que más le gustan? ¿Cierto? ¿Cuáles son esas materias que se le facilitan? Si yo le pregunto a cada uno de ustedes, yo estoy segura que ustedes me dicen, por ejemplo, yo no sé, la mamá de Alison Posada. ¿La mamá de Alison Posada o ese es tu nombre? No estoy segura. Me, Buenos días, ese es Hola. el nombre de la niña. Ah, bueno, y la mamá de Alison Posada. Por ejemplo, la mamá de Alison Posada, yo quiero que me cuente, ¿usted para qué se considera realmente muy buena? Realmente muy buena, pues yo trabajo básicamente, pues no es constante, pero trabajo haciendo alices en el cabello, queratinas, pues yo me considero buena en eso. Excelente, y seguramente lo vas a hacer mejor que todas nosotras, ¿cierto? Y eso es algo que como te gusta, como se te facilita, es probable que tú puedas invertir un gran número de tiempo en eso y se te pasa el tiempo, ¿cierto? Se Sí, nos pasa el sí. tiempo. A ver, de pronto la mamá de Juan José Sierra, dígame usted para qué se considera muy buena.
Buenos días. Hola. Yo soy de oficios varios en Metrosalud y me considero que hago muy bien mi trabajo. Y una cosa que te guste mucho, que tú disfrutes Me mucho, que tú mucho digas, bailar, soy muy buena para ah, bailar. Bailo muy tango, bien, bailo porros, bailo todo. Y muy soy bien. Entonces es probable que tú seas mucho más hábil que yo, que soy un poco más motriz. Y entonces en esa área tú puedes irte a bailar y disfrutas de la bailada y se te puede ir el tiempo en esa bailada, ¿cierto? sí, me encanta. Entonces, miren, a partir de allí, por eso es importante que nosotros identifiquemos para qué son nuestros hijos buenos. Puede que a unos les guste más el arte, a otros les gusta y se les facilita enormemente las matemáticas. Cuando yo soy bueno para algo, puedo invertir mucho tiempo en eso y me gusta y se me facilita. Pero a mí no me digan que si a ustedes les costaba la matemáticas, a ustedes les encantaba la clase de matemáticas. No, si a mí me dificultaba más la matemática, lo primero que yo decía antes de matemáticas era como, cierto. Pero entonces es motivar a nuestros hijos a que no nos predispongamos desde antes de llegar. Listo. No, pero tú también eres capaz de hacerlo. Recuerden que no todos aprendemos de la misma manera ni en el mismo momento, entonces identificar cómo puedo ayudarle yo, si mi hijo es más visual, si mi hijo es más auditivo, si mi hijo se entretiene muy fácil cuando está en el computador, entonces, ¿qué estrategias empiezo yo a utilizar para que mi hijo logre permanecer en ese espacio? ¿Cierto? ¿Y qué áreas definitivamente yo sé que va a necesitar que yo esté un poquito más cerquita para estarle diciendo qué fue lo que dijo la profe? ¿Cierto? No otras bambalinas que pasan otro colegio que no es la Yermo, con otras mamás que no son ustedes, la mamá detrás del computador con la correa, aquí estoy. ¿Sí está parando bolas? ¿Qué fue lo que dijo la profe? Conteste, conteste que usted sabe, ¿cierto? Pero eso no pasa con, por ahí veo a mamá riéndose y eso, yo espero que eso pase en otro colegio que no es la Yermo, con otras mamás que no son ustedes. Entonces, a partir de allí, vamos a pensar, tenemos que ser flexibles, ¿cierto? Flexibles porque no todos los niños son capaces de aprender, todos van a florecer, todos van a comprender muchas cosas. A lo largo de la vida ellos van a ir recolectando herramientas, pero todos florecen de manera distinta. Por favor, no nos comparen. Yo no sé si a ustedes les pasaba, pero en la época mía, la mamá siempre lo compara uno con alguien. Puede ser con el hermanito que era mejor que uno, o con la vecina que era mucho mejor que uno, o con la prima que era mucho mejor que uno, pero siempre había alguien con quien lo comparaban a uno y esa persona era mejor que uno. Después, esto entre un paréntesis, cuando esa persona la cagaba, uno disfrutaba. Vea usted cómo la admiraba, cómo me comparaba con ella, ¿cierto? Y entonces no caigamos en ese mismo círculo. Tenemos que tener paciencia. Nosotros somos el adulto. Yo sé que a veces cuesta. Yo sé que a veces cuesta detenernos, no nos está entendiendo, no está prestando atención. Recordemos acá que el adulto somos nosotros, que llevamos nosotras, yo a ustedes todas las veo muy jóvenes aquí, yo espero que, y creo que ninguna hemos pasado de los 20 años, ¿cierto? Todas con nuestros lúcidos 20 años, llevamos estos 20 años recolectando experiencias para ir trabajando y entonces a medida que nosotros vamos recolectando nuestras experiencias, empacamos en la maleta de la vida algunas maneras en que comprendimos ese momento que atravesamos, empacamos en la vida, esa manera en que reaccionamos si nos funcionó o no. Y entonces, como nosotros somos el adulto, nos toca empezar a desempacar qué nos sirve y qué no nos sirve. Nuestros hijos no tienen los mismos elementos que nosotros. Estamos hablando de niños de 7, 8 años, tal vez 9, que no tienen los mismos elementos que nosotros. Entonces, muy importante que nosotros siempre demos la seguridad a nuestros hijos de que estamos aquí, no para hacer por ellos, no para resolver por ellos, para brindarles las herramientas. Estoy triste. Ven, cuéntame por qué estás triste, ¿cierto? No, no, pues eso pasa con otras mamás que no son de este colegio, en otro municipio que no es Medellín. No, pues si usted tan aburrido, ¿qué tal que tuviera responsabilidades en la vida? Yo que tengo que pagar cuentas, que tengo que responder por venir y traer la comida aquí, y usted está muy preocupado, sabiendo que lo único que tiene que hacer es estudiar, y vea, ni eso, ¿cierto? Ojo, ojo, porque a los 8 años o a los 7 años hay cosas realmente importantes que tenemos que detenernos a escuchar en nuestros hijos. Después vamos a decir a los 14, es que no me cuenta nada, no, pues que si mi mamá me contesta así, ¿qué le voy a decir yo si ella de verdad está muy preocupada por tener que pagar las cuentas y lo que yo voy a contar es una bobada? Seamos el adulto de confianza, seamos muy pacientes, seamos comprensivos. Es que no entiendo, entonces vamos a buscar una manera diferente en que logremos que tú sí lo entiendas, ¿cierto?
Algunas ideas para este tipo de trabajos. Los niños no vienen con hábitos desarrollados. Nosotros no desarrollamos un hábito porque sí. El hábito se da de manera constante en la medida que yo repito una actividad y la teoría dice que es mínimo durante 21 días sin ser interrumpido. Les voy a poner un ejemplo. Ustedes hoy van a empezar la dieta. ¿Alguna aquí ha hecho dieta en la vida? Y entonces vamos a hacer una dieta o vamos a empezar a hacer ejercicio hoy. Y entonces, como vamos a arrancar a hacer ejercicio o a hacer la dieta, lo más duro es la primera semana, ¿cierto? Porque la primera semana, si usted el primer día peca, ya pecó en la dieta, entonces no ha empezado. Vuelve y empieza el primer día el otro día. Y entonces, a partir de allí, cuando nosotros repetimos esa actividad, lo convertimos en un hábito, que es lo que nos dicen los nutricionistas. No es que usted no va a hacer una dieta, usted se va a convertir eso en un hábito. Entonces, una vez que uno lo convierte en un hábito, yo decido para mi vida qué quiero, qué como y por qué es saludable para mí, no porque estoy esperando romperlo en algún momento. Entonces, lo mismo pasa con las rutinas. Si ustedes se piensan a partir de hoy, los niños, por ejemplo, voy a pensar en lo que hace normalmente mi hijo en el día. Y entonces, a partir de eso que hace mi hijo en el día, quiero que usted como mamá se siente y piense, ¿qué no le quiere repetir que esté haciendo cuando tenga 14 o 15 años? Por ejemplo, ¿por qué dejaste esos zapatos ahí? ¿Dónde se pone la ropa cuando me la retiro? ¿Cierto? No, es que está muy chiquito, no. Construyamos el hábito para que después no nos toque recordarlo, ¿cierto? Venga que yo le voy a ayudar a empacar la maleta. No, ¿qué necesitas? Vamos a mirar el horario. ¿Qué tienes que empacar? Entonces, a partir de eso, yo les propongo una actividad muy fácil y es todas esas cosas que usted piense, que no quiere que repetirle a su hijo, porque no tendió la cama, me deberías ayudar con la cocina, ¿cierto? Vamos a convertirlo en un hábito. ¿Cómo se convierte en un hábito? A partir de organizadores muy fáciles. Esto es un ejemplo que pueden utilizar en su casa. Este organizador, si lo ven, sobre la izquierda dice las tareas, sobre la derecha los días de la semana. Como todavía están chiquitos, les estimulan cosas como yo pongo aquí la tarea, por ejemplo, tender la cama. Por ejemplo, de llevar el plato hasta la cocina, ¿cierto? Y lavarlo, mi plato. Lavar mis calzones. Esas cosas simples, ojo, responsabilidades cada vez acorde a mi edad. No le voy a pedir pues a mi hijo que prenda la lavadora, tiene 8 años, pero sí le puedo pedir que la ropa que se retira, cada vez que se la retira, la va a colocar dentro de la lavadora o la va a llevar hasta la poceta porque yo la voy a lavar, ¿cierto? Entonces, ese tipo de cosas que no quiero repetirle a mi hijo. No, es que hay que decirle todo. Entonces vamos a preguntarnos a partir de allí, ¿usted realmente le ha enseñado cuál es la rutina que debe implementar para no tenerle que estar diciendo todo? ¿O soy la mamá tipo checklist? Ya terminaste tal cosa, ya hiciste tal cosa. Y entonces cada 2 minutos la mamá nos recuerda y los niños se ven en la facilidad de no tener que hacer ni que recordar porque tienen a la mamá que les esté recordando, ¿cierto? Este organizador lo podemos utilizar y lo vamos a colocar en un lugar visible. Si nuestros hijos todavía no tienen muy consolidado el código lectoescrito, podemos hacerlo con ellos, que ellos dibujen al lado de cada tarea algo que les parezca que lo representa. Puede ser grande, bonito, ¿cierto? Sobre la izquierda las tareas muy lindas, sobre la derecha en los días de la semana, yo les sugeriría que utilicen algo, un material que puedan estar reemplazando. Es decir, este lado de acá lo puedo hacer en cartulina y este lado lo puedo hacer aquí en unas hojas que cada semana las cambie. ¿Por qué? Porque esta parte de adelante me va a servir para yo ir chequeando, no yo, él que es el que tiene las tareas, porque son tareas de él. ¿Cierto? Va a ir chequeando qué hizo ya. En sus tiempos, no vamos a presionar, al principio no los va a hacer todos, súper bien, de 10 tareas que tenías vas en 7, el día todavía no se ha acabado, te felicito. Si pueden, cuéntele a la mamá, a la tía, a la prima, cada que hablen, por no, yo estoy más contenta, está súper juicioso, así no haya hecho todas. De esa manera, trabajamos nosotros más estimulados. Por ejemplo, la mamá de Allison, ay no, es que me quedó ese pelo, y entonces cuando uno le dicen, le quedó ese pelo, y ese pelo me quedó divino, y ella le cuenta a todas las amigas, entonces uno se siente orgulloso de su trabajo. Y la próxima se lo va a hacer mejor, se lo voy a hacer con más dedicación, ¿cierto? ¿Por qué? Porque entonces cuando a mí me reconocen que soy buena y que lo estoy haciendo bien, yo me veo motivada a continuar haciéndolo. Otro ejemplo puede ser este organizador escolar. Mírenme acá, en este organizador de deberes, pero ya del colegio, podemos colocar cuáles son las materias que voy a ver. Luego, entonces, ¿qué necesito para esa
materia, ¿cierto? ¿Qué necesito para conectarme a esta clase? Y luego, ¿cuáles son mis tareas que si me quedan pendientes y cuál es la fecha? De esta manera, ellos pueden ir chequeando que ya está entregado, que no está entregado, ¿cierto? Y siempre verificar que solo utilice lo necesario dentro de la clase que voy a estar conectada. Muy importante, antes de iniciar, ubiquen a sus hijos en un lugar apropiado. Yo sé que estamos en la casa, todos estamos en la casa, pero yo los invito a que no pongan a sus hijos en el sobreesfuerzo de sentarse y que usted esté al lado interrumpiendo constantemente porque va a ser más difícil prestar atención, ¿cierto? Puede que en ocasiones esté más interesante la novela que usted está viendo al lado o el chisme que usted le está contando a la tía que lo que yo estoy haciendo aquí en mi clase, que me están tratando de explicar la suma, la resta, la multiplicación. Va a ser mucho más interesante y más motivante saber cómo le van a dar la pela a mi primo. 2, ¿cierto? Reviso que esas materias en las que se va a conectar solo tenga lo necesario. Yo no les estoy pidiendo a ustedes que le hagan una oficina al hijo en la casa si no pueden, ¿cierto? Yo soy realista, la institución lo comprende, todos estamos en la casa, pero sí mínimamente que no esté cerca de un televisor, que no esté cerca de un radio, que no haya una ventana muy cerquita, porque entonces si la ventana además no tiene cortina y aquí está hablando la profe, pero afuera están jugando y yo voy mirando, pasó el de los aguacates, qué rico, a mirar, me antojé de un aguacate, me acordé que hace falta para el almuerzo, ¿cierto? Y entonces ese tipo de cosas, analicen que podrían ser distractores si ustedes identifican que para sus hijos es fácil distraerse. Y entonces a partir de allí empecemos a disminuir los distractores. Hago las tareas que me dieron hoy, trato de hacerlas hoy. ¿Por qué? Ustedes no se van a acordar probablemente tan fácil de lo mismo que yo les estoy contando hoy mañana, sino que van a empezar a perder información. El día de mañana ustedes empiezan a perder información. Hoy esta charla, si a ustedes les gustó, se la van a poder contar a otra persona tal cual. Van a recordar incluso ejemplos míos. Y por ahí dentro de un mes, seguramente recuerden, ay sí, yo la vi allá en internet. ¿Cómo es que se llama? No sé, una charla que me pareció todo lo más de entretenida, hasta me reí, ¿cierto? Les dibujo una sonrisa, pero probablemente la información que yo les haya dado recordarán 2, 3 cosas que fueron lo fundamental e importante para ustedes. Por esa razón es importante hacer la actividad el día que nosotros nos explican. Y tercero, a veces yo tengo dudas que nosotros después de una explicación que puede que ustedes como papás no me pueden resolver, ¿cierto? Entonces, para que no nos vayamos a equivocar, porque ustedes saben que para nuestros hijos el profesor tiene todo el saber, ¿cierto? Ustedes no saben nada, entonces como el profe ya sabe todo, dejemos al profe allá, ¿cierto? En esa figura de que lo sabe todo, que es importante para que nuestros hijos lo respeten y entonces más bien le decimos, vamos a anotar las preguntas para que le preguntemos a la profe. Le podemos mandar un audio a la profe o le podemos poner un correo a la profe preguntándole o al otro día en la sesión le podemos decir desde el inicio a la profe que si nos puede resolver unas preguntas antes de iniciar que nos quedaron de la actividad anterior. Listo. A partir de esto, miren que no les estoy proponiendo cosas del otro mundo. Para uno es, pero eso tan fácil que ustedes ya crearon la herramienta, sus hijos van a necesitar crearla, ¿cierto? Entonces vamos a ayudarles en eso. Vamos a enseñarles porque aquí no hay nada obvio. Nada es obvio. Yo estoy segura que usted se levante, desde que se levanta hace la misma rutina todos los días, porque tuvimos unas mamás, pero en ese aspecto, ¿cierto? Así fuera detrás del aspecto de uno no sabe, yo realmente no tengo la conciencia de en qué momento empecé a tender la cama, pero estoy segura que mi mamá tuvo que empezar desde muy pequeñita. ¿Por qué? Porque yo no recuerdo que yo no tendiera nunca la cama. Y yo ahora me levanto y automáticamente lo primero que hago es entonces tender la cama, ¿cierto? Entonces pensemos que eso es lo que queremos, no que si no quiero que mi hijo ponga las llaves cuando llega porque después las pierde, incluso nosotros, entonces pongamos un perchero al lado de la puerta y hagámonos la tarea de los primeros 21 días de siempre volver a buscar la llave y ponerla. Y va a haber un momento en que yo les aseguro que ustedes no tienen que buscar la llave porque sin darse cuenta la llave está colgada ahí. Entonces, esa es la invitación, ¿cierto? A que creemos esas rutinas en nuestros hijos. María. Bueno, y por último, pues como tener muy en cuenta cuáles son los roles que corresponden pues como a cada uno de los actores que estamos trabajando para que el proceso escolar se pueda dar.
desde la casa, ¿cierto? Entonces, pensemos muy bien qué corresponde a la institución, a los docentes, cómo la institución entrega guías, entrega como la posibilidad de los encuentros virtuales, todo lo que tenemos espacios para explicar, que la verdad pues son corticos por las circunstancias, pero que en esta situación en la que nos encontramos, todos estamos tratando de entregar lo mejor, ¿cierto? Lo que más podemos y que eso de todas maneras sea un proceso de aprendizaje, eso es lo que queremos, ¿cierto? Si trabajamos como venimos insistiendo desde que comenzamos que hay que formar en la autonomía de los niños, va a haber proceso de aprendizaje, ¿cierto? Vamos a aprovechar muchísimo, muchísimo estas circunstancias para que ellos vayan generando esos hábitos y esa capacidad de responder por lo que les toca. Esa comunicación con los docentes está siempre permanente y es el apoyo que tenemos para que los niños vayan como resolviendo dudas y vayan pudiendo hacer su proceso. ¿Qué le corresponde a la familia, cierto? Entonces, todo eso que nos acaba de hablar Isabel, importantísimo, porque en estas circunstancias, esos espacios adecuados de aprendizaje los tenemos que posibilitar nosotros como familia, ¿cierto? Esos ambientes adecuados, no distractores. Hemos observado que en los encuentros virtuales, en las clases, los niños están siempre o mirando para otro lado, escuchando otras cosas o a veces inclusive la familia en conversaciones de cosas íntimas, ¿cierto? Entonces también importante estar muy atentos que estamos, los niños están conectados, que se está escuchando todo lo que estamos diciendo en ese espacio donde está trabajando el niño. Entonces, propiciar que ese espacio sea muy, muy adecuado para que el niño se conecte con lo que se está trabajando y no con lo que está pasando en el entorno, como nos decía Isabel, ¿cierto? Entonces, los útiles, muy concreto, qué debes tener y permitir que sea él quien organice su espacio, quien organice sus materiales necesarios y que pueda entonces trabajar muy bien. ¿Qué corresponde a los niños? Entonces, permitamos nuevamente insistir en que permitamos que ellos sean quienes asuman la responsabilidad de sus tareas, ¿cierto? Los profes se dan cuenta perfectamente cuando la tarea se le hizo la tía, la prima, el hermanito mayor, la mamá, porque obvio es muy diferente, o sea, y sabemos que a veces en el afán de que el niño no se atrase, pues nosotros la hacemos más rápido, más bonita, pero no estamos permitiendo que el niño asuma la responsabilidad de su proceso de aprendizaje. No le va a quedar tan bonita, de pronto se va a demorar un poquito más, pero vamos a fortalecer esa capacidad que el niño tiene de saber que puede responder por lo que le toca. Si hay otro que me la hace, si hay otro que está preocupado porque estoy muy demorado, en los niños son muy, muy vivos, ustedes saben cómo son ellos y que él va a decir, bueno, listo, si usted no la quiere hacer, hágala, ¿cierto? Yo espero que usted la haga y la entregue. Entonces, mire cómo nos vamos acomodando a que son los demás los que responden por lo que nos toca hacer. Entonces, propiciemos muchísimo, muchísimo esa autonomía, esa responsabilidad, esos hábitos y sobre todo ayudémosle con esos espacios adecuados para que ellos se conecten muchísimo con esas posibilidades de aprender. Listo, vamos, tenemos Pilas unos ahí, María, picos. pilas ahí mamás con la participación. Recuerden que la participación, quien está en clase son nuestros hijos, no somos nosotros, ¿cierto? Entonces recordemos Ajá. que son precisamente ellos quienes deben participar. Posibilitemos la capacidad de respuesta. Yo no sé si a ustedes, pero alguna vez han peleado o han estado en una discusión con alguien y después de pronto a uno se le ocurre y le hubiera contestado esto como media hora después, ¿cierto? Le hubiera dicho esto como no se me ocurrió. Eso no se nos ocurre porque a veces las mamás nos ayudan a convertirse en la voz de nosotros. Entonces nos volvemos más lentos en pensamiento. Permítanle a sus hijos pensar, pensar la respuesta. No los presionen. ¿Qué dijo la profe? ¿Y tú qué crees que es?
sin miedo a la respuesta, porque a veces nosotros empezamos a dejar de responder. ¿Por qué? Porque en algún momento seguramente nos ridiculizaron. Entonces, cuando nos ridiculizan, nosotros durante el bachillerato vamos aprendiendo que a veces es mejor no participar para no equivocarse. Y entonces, cuando no nos equivocamos, nos perdemos la posibilidad de adentrarnos, ¿cierto? Siempre contestemos. Déjenlos que contesten lo que crean, que más fácil uno aprende cuando uno al inicio dice lo que creía y después le dicen, ah, no, la respuesta era esta. ¿Cierto? Más fácil a partir de allí. Queremos entonces invitarlas a que utilicen todas estas herramientas, a que nos vamos con algunas dudas y a que en este momento, si alguna tiene una pregunta, nos quedan 4 minuticos, nos cuenten sin extendernos mucho si les gustó o si no les gustó o si quieren preguntar algo relacionado con el tema. Las escuchamos. O algún aporte que quieran hacer también. No se empujen, tranquilas. Todas con el micrófono apagado. Buenos días, María Teresa. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien. Pues mira, no sé si usted recuerde que el año pasado, pues, Alison tuvo mucha dificultad con el proceso, pues, virtual y todo esto, y con los trabajos que estuvimos en contacto. Resulta que este año también ha sido súper complicado, pues, para mí y para ella. Entonces me gustaría, si hay la posibilidad de que volviéramos pues como a tener contacto, porque la verdad sí se me dificulta demasiado pues con ella el proceso, el trabajo. Casi todos los días pues nos vamos hasta las 11, 12 de la noche, desde las 8 de la mañana que tenemos clases. Entonces pues ha sido como muy complicado de verdad el proceso. Pues incluso te comento que pedí pues la cita con la psicóloga pues en Sura, y le mandaron terapias, pero pues por esta complicación no ha sido pues como posible las terapias. Entonces pues sí me gustaría tener como una charla. Sí, perfecto. Me estoy comunicando entonces con usted para que miremos qué otras cosas, aparte de las que ya dijimos hoy, que esas son... Sí, pero la verdad es que sí, me gustaría mucho hablarte porque sí, Alison pues es muy predispuesta a todo. Ella todo le dice no y no tiene buena actitud, entonces todo se complica más por esto. Perfecto. Y me lleva al límite que ya yo no tengo paciencia con ella. Bueno, ¿alguien más de pronto tiene algún aporte, tiene una pregunta? Nada, eso hay 2 opciones, o todo quedó súper claro o no me entendieron nada. Yo espero de corazón que sea la primera, que entonces los elementos que les hemos aportado hoy les hayan... Todo muy claro, profe. Hola. Sí, todo claro. Ah, listo. Entonces, les recuerdo, María Teresa, mi compañera de Entorno Protector, mi nombre es Isabel Quintero, nosotros hacemos parte del equipo de apoyo de la institución educativa Yermo y Parres, estamos permanentemente a su servicio y en su acompañamiento, entonces en caso de que alguna quiere hablar con alguna de nosotros a través de las profes, con todo el gusto, le dejan el contacto, le dicen a la profe, quisiera saber más de esto, nos hablaron algo de esto, entonces me quiero comunicar con ellas y las profes ya nos ponen el mensajito y nosotros nos comunicamos con ustedes. Listo. Esta grabación de este encuentro, si la quieren volver a ver, la encuentran a través de la página de la institución educativa, buscan un apartadito que se llama en la página Apoyo Psicopedagógico y a partir de allí se van al apartado de familias y van a encontrar entonces todas las charlas que hemos dado anteriormente. Esta charla la van a encontrar allí guardada también y pueden encontrar unas invitaciones que de pronto a futuro estemos mirando. Tratamos de cada semana, cada 15 días dan una charla diferente por si quieren unirse y el tema es de interés. Muchísimas gracias por haberse conectado, muchísimas gracias por regalarse este espacio y nos vemos en otra próxima oportunidad. Muchas gracias. Hasta luego. Y un feliz día. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias, feliz día para todas. Gracias. Gracias.